Comunidad Illorana, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Teara o Te Amo o Hangaroa. Mata o Terapanui, en conjunto con Secretaría Técnica de Patrimonio, Área de Educación y Difusión, nos presenta el tema de hoy día, el Torreón. Los invito para que vayamos a ver la cápsula junto a Carlos Paoa Juque, que nos va a ampliar un poco más en el tema, y nuestro invitado de hoy día, Alfredo Tuqui Pate. A continuación, vamos a ver la cápsula. Nos encontramos en el Torreón de la Armada. Los torreones se construyeron con fines defensivos y vigilancia. Fueron símbolos de poder y autoridad durante el Imperio Español en el siglo XVIII. Por lo tanto, no es de extrañar de que la Armada haya querido instalar este símbolo de poder y autoridad, y cabe la coincidencia de que la edificación de este torreón coincide con el periodo de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial comenzó en el año 1939, pero tan solo en el año 1941, cuando Estados Unidos entra en la guerra, en 1941, y esto fue producto de la invasión de Pearl Harbor en Hawái. Por lo tanto, a partir del año 41 hasta el fin de la guerra, el Pacífico realmente no eran aguas tranquilas como para navegar. Entonces, es muy probable que la Segunda Guerra Mundial tiene que ver con la decisión de erigir, de levantar este torreón en aquellos años. La construcción de este torreón fue dirigida por el ex alcalde vitalicio desde 1935, Pedro Atán Pacomio, famoso nativo en el libro de Thor Heyerdahl, en el libro Aku Aku, y fue la persona responsable de haber levantado el Moai de Anaquena en el año 1956. La piedra que se utilizó para su construcción es la piedra Hani Hani, una piedra roja que antiguamente los nativos lo utilizaron para construir los pucaos, los sombreros de los Moai. Y estas piedras fueron extraídas de la cantera de Punapagu entre los años 1941 y 1944, de acuerdo a los antecedentes del padre Sebastián Engler. También se transportaron 2 Moai de piedra traquita. Esta piedra solamente existe en la región de Poique y camino hacia Orongo. También se construyó un Jare Paenga, la imitación de un Jare Paenga, y existía un Tajeta. Dicho en otras palabras, existió como una especie de parque interpretativo de la cultura Rapanui. Recordemos de que a través de los años, la Armada estuvo a cargo de la administración de la isla, y se podría decir de que la presencia de este torreón indica la presencia del Estado de Chile en la isla, pero era el centro cívico oficial de la autoridad naval de la época. Aquí en el torreón, durante la época de la Armada, considerando de que los subdelegados eran considerados la autoridad máxima aquí en la isla, y por consiguiente ellos ocupaban varios roles, entre ellos juez de letra, notario público, ministro de tierra, oficial de registro civil, gobernadores, y por lo mismo, como oficiales de registro civil, ¿no es cierto?, ellos oficiaban también matrimonios civiles, pero también habían ciertos actos cívicos que se celebraban acá, como por ejemplo el 18 de septiembre, 21 de mayo, los cambios de mando de los diferentes subdelegados y la visita ilustre de los diferentes barcos que llegaban de manera anual acá en la isla. Pero este torreón también fue utilizado para otros fines, como por ejemplo se dice de que fue utilizado como calabozo. Lo más probable es de que haya sido utilizado como calabozo no por todos
los subdelegados, sino que por algunos. Existieron también los llamados lunes fiscal. Toda persona, sexo masculino, entre la edad de 15 años hasta los 45, estaban obligados a presentarse aquí, ante el Torreón, porque era el día en que la comunidad dedicaba tiempo para los trabajos urbanos, como por ejemplo limpiar las calles, podar las plantas, levantar pircas, arreglos en general. A eso obedece el llamado lunes fiscal, ¿ya? Implementado en el año 1930 y que duró hasta 1966, fue cuando se le otorgaron los derechos civiles a la gente de la isla. La presencia de este torreón es una muestra más de uno de los lugares más emblemáticos que rememora la rica historia patrimonial del sitio urbano del pueblo de Hangaroa. ¿Se acuerda que nosotros hablamos de la Iglesia Católica, que era un punto donde la comunidad se reunía e intercambiaba entre ellos? Hoy día tenemos el tema El Torreón, en donde se juntan las actividades de las autoridades de la Armada en ese entonces en nuestra comuna. Junto a nosotros Carlitos Pao y Oranaco, bienvenido nuevamente a nuestro programa Teara o Te Aamu o Hangaroa, y nuestro invitado, don Alfredo Tuquipate, Coro y Oranacoe, Peje Corúa Rúa. Muy bien, Betty, muchas Bienvenido. gracias por la invitación. Ya. Carlito, hoy día el Torreón. Ese es un espacio donde se realizó las actividades de institucionalidad en esa época, más que nada, cuando uno habla de institucionalidad, precisamente la Armada la que estaba en ese lugar. Exactamente. Bueno, primero debemos comenzar con el tema del llamado lunes fiscal. Lunes fiscal fue un decreto que se estableció en la isla a partir de 1930. Y el fin del lunes fiscal era hermosear, ornamentar el pueblo de Hangaroa. Llámese arreglo de pirca, arreglo, limpieza de maleza, bueno, levantamiento de los moais que ya hemos conversado, el moai de ex Avenida Policarpo Toro, actual Atamotequena, el moai número 7, ¿no es cierto? El moai número 8, que es la Plaza Utumatúa, el moai número 9, que era el moai Ahani, claro, etc. Efectivamente, el tema del lunes fiscal obedece a un tema de ornamentación, de hermoseamiento del pueblo Hangaroa. Y dentro de estas actividades estaba precisamente la construcción del torreón, que más adelante le voy a dar un poco más detalles del origen del por qué se construyó el torreón, según mi teoría. Todo apunta, mi teoría apunta en la dirección correcta, pero ya les voy a explicar al respecto. En todo caso, el tema del torreón era un sitio considerado como el barrio cívico de la era naval, de la Armada en la época, ¿ya? Efectivamente era la oficina de la autoridad máxima, ¿ya? Que eran los subdelegados marítimos. En ese lugar se realizaban, por ejemplo, actos cívicos importantes como el 18 de septiembre, 21 de mayo, el cambio de mando de los gobernadores o los llamados subdelegados marítimos. También era el lugar donde se daba la bienvenida a las visitas ilustres que llegaban a la isla vía marítima. Era como casi como una delegación hoy día, ¿no? Exactamente. Bueno, también a lo largo del tiempo, vale decir, década del 50, década del 60, también el torreón fue utilizado para realizar matrimonios civiles, registro civil. Pero también hay una parte oscura de ese lugar que fue utilizado como calabozo, pero bueno, ya las personas de la época
pueden hablar al respecto, porque obviamente yo no viví aquella época. Entonces, sin lugar a dudas, el lugar del Torreón fue lo más probable el lugar más importante en temas de la autoridad que manejaba la isla, que era la Armada. Ya te voy a dar más detalles al respecto. Sí. Don Alfredo, hasta me orun nojanga oracona, ¿qué recuerdos tienes tú del Torreón en tu juventud adulto? Bueno, tu papá era funcionario tembrino, Ya. era empleado de la Armada. O sea, técnicamente su contratación se denomina aquí en Aire Otiva filiación azul en la Armada, filiación azul. Pero ahí es ordenanza o tembrino. Bueno, toda mamá era comica era. Me anate tú no te caímos te comanda era oír. Haira me au tu erkira. Pe au tu erkira, to papá era te no me hijo que está happy au. Caballero que ahora mo acalori mai te tura mani. Era un trabajo de forma permanente. No, una vez a la semana, dos veces a la semana. Ya, tú no mani, bueno, es acalori tura. Porque está andando, y ahí está andando, te está yendo a Coguatu. Hoy, es purida con, y te hará, te mire, te jardín. Bueno, hoy no me toca papá, hijo, vale, como tú me cuiteas, no me aclaro me titura, totais mani, pira, güey, tú eres quiera. Ya, pero que a mí me chapi, tú eres quiera, o a veces, no te que me tú, pira y tú eres quiera. ¿Ya? Y esa era como la única experiencia que vivió. ¿Qué te recuerda? No, irá ahora, hoy te queda ahí. Matito en 1955, por ahí. Y te queda ahí, yo peneye, a putumaya, te nura panui, y te maya haniani, más que tú irás al Torreón. Bueno, Matito en 1955, y a putumaya, te pudo cotear a mí, Pedro Atán. Él era el jefe. La cabecilla. La cabecilla. Y Anate, May de Conecta May, él juntó las piedras, el personal con que iban a trabajar ahí en toda la obra. Y él, pero en un momento dado del tiempo, Pedro Atán se botó a Puyo y se mandó a cambiar. Entonces se fue al continente y abandonó la pega, a medio trabajar. Y ahí mi papá asumió la responsabilidad de la construcción de... Ya, la obra ya estaba iniciada y todo, y tenía piedra, tenía todo, pero no sé qué, del punto de vista, no conozco bien cuál fue el significado del por qué Pedro Atán se fue. Bueno, pero por ahí hay en una revista, no me acuerdo en qué revista está, hay una entrevista que se le hizo a Pedro Atán en el buque, cuando se iba yendo. No me acuerdo el libro de quién es. Y ahí Pedro Atán expresa sus sentimientos de por qué abandonó la pega. Bueno, a todo esto, mi papá, como funcionario de la Armada y entendido en el recinto, juntó a varias personas, Casimiro Paoa, a Salomón Teao, a, ¿cómo se llama Tamuere? ¿Cardinal? No, Tamuere. Tuqui. Rafael Tuqui. Samuel Tuqui. Sebastián Pacarati. No, Sebastián no estaba aquí. Y no, ni. Hay dos pariero la hora, y pude tocar papá, y tariquina, y oranu, y yang atean ni, macote. Pero, chora matera, yo quiero tean ni, haira me, y me y hamati y porte y no la pnoyera, y ahora que te lunes fiscales. Ya, y tú eres poanat no, yang eru fila, mai poi que tali mai eru moi,
Ya venía los Moai desde del Poique. Ya. Maí Tarimit Moy. ¿Eso lo colocaron después de la construcción? Claro, después de la construcción. ¿En el mismo año? Pero te halían ahí después. En la casa. La casa era ahí en Bauco. Ya. Ya, Pírime. Ya. Después que se hizo todo eso, la gente le gustaba participar los días lunes en el lunes fiscal. Ya. Pero hay un hecho histórico que lo voy a contar, que te lo voy a contar, es que había un nativo que no conocía la expresión de los votos. Entonces, muchos de los Rapanui que hacían fila ahí para cantar el himno nacional, cuando llegaba esta expresión de los votos, todos los Rapanui se quedaban callados. Y el Rapanui que pronunciaba la palabra lo decía, de los cocos. En vez de decir de los votos, decían de los cocos. Y obviamente todos se cagaban de la risa. ¿No podía pronunciar? No, no es que no podía, es que no, parece que no se lo sabía. Ya. No se lo sabía si era de los votos o de los cocos. Ya. Pero él decía de los cocos. Y los otros, para provocarlo y dejarlo solo, lo dejaban solo, que se quedaban callados. Ah, ya. Y así se dice. Pero ahí, esa oficina, ahora, ese edificio también en el tiempo prestó una función social muy importante, que tenía una campana arriba. Entonces, cuando había mal tiempo o mal clima, entonces la campana tocaba. Un funcionario de la Armada subía arriba y tocaba, anunciando el mal tiempo, la lluvia y... Había que estar un poquito más atento. Claro, así que cuando se anunciaba con la campana, significaba algo. Y así lo hacían. Bueno. Bien, bueno, y después posteriormente, ahí donde está hoy día la fiscalía, hay un estanque subterráneo. Entonces, para ocupar la oficina de la Armada, habilitaron, lo pintaron, lo modernizaron todo, ocupó la oficina el comandante para el uso de como oficina. Y ahora los presos se iban a ese estanque que estaba ahí, que hoy día está ahí todavía, no sé si estará todavía. Bueno, aparte un centro, una oficina, un lugar donde se celebra muchas fiestas Claro. a nivel nacional. Todo se hacía porque estaba la oficina, lo ocupaba el comandante de la Armada, el Sí. que hacía de... Como entre los años Claro. 60, 50, Sí. 60. Todo eso. Fue utilizado como una cárcel también, Claro. donde hubo tortura. Claro, hubo de todo. Sí. Claro, hubo de todo. Carlitos, ¿se conoce la exactitud de por qué se quiere construir un torreón de esa forma? Bueno, efectivamente yo tengo mi propia teoría al respecto. Ya. Primero señalar que los torreones se construyeron con fines defensivos, con fines de defensa y de vigilancia. Esta era una costumbre de la edad medieval, porque eran símbolos de poder y de autoridad. Entonces, con el tiempo, el imperio español lo adoptó, esta construcción. Entonces, claro, el tema está de que a partir de 1939, en 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial, Sí. ¿ya? Pero pasan 2 años, en 1941, cuando recién Estados Unidos se mete en la guerra. ¿Y por qué razón? Porque el lugar de Pearl Harbor en Hawái fue invadido por los japoneses. Sí. Y fue a partir de ese momento cuando Estados Unidos le declara la guerra a Japón y por supuesto se suma a los otros aliados que son Inglaterra y Rusia. Entonces el tema está de que a partir de 1941 en adelante empiezan a circular los barcos de guerras norteamericanos por el Pacífico. Por ejemplo, tenemos el caso de un barco que pasó por la isla en noviembre de 1943, ¿ya? Incluso hablé con 2 Rapanui que se recuerdan muy bien la llegada de este barco y que incluso dijeron de que repartieron dulces a los niños. Mira. Uno de estos Rapanui fue Alberto Otu y también mi tío abuelo Orlando Paoba Arañitopa, mismo nombre de mi papá, que también declara haber visto un avión anfibio que lo sacaron del barco y sobrevoló la isla. Ah. De hecho, este es el primer avión anfibio que sobrevoló la isla antes que el Madutara.
noviembre de 1943. Claro, Manutara es de los 50. Exactamente. Entonces, insisto de que a partir cuando Estados Unidos se mete en la guerra, ya se involucra en la Segunda Guerra Mundial, recordemos que fue una desgracia a nivel mundial porque murieron entre 50 y 70 millones de personas. El tema está de que, claro, empiezan a circular los barcos de guerra norteamericanos en el Pacífico y hay otro hecho bastante importante que no es menor. En enero de 1944, 5 jóvenes Rapanui se escaparon en bote rumbo hacia el continente. Ellos eran Belisario Arapu, Claro. Esteban Pacarati, Esteban Pacarati. Martín Paté, Lucas Pacomio, Andrés Paté. Sí. Efectivamente, llevando 24 días de navegación en esta pequeña embarcación, ellos se encontraron con una tormenta. Entonces, ante el inminente peligro de que el bote se iba a hundir, empezaron simplemente a botar al mar todos los recursos que ellos tenían alimenticios. Claro, Y fue un golpe de suerte cuando un barco norteamericano que venía de las Islas Salomón rumbo a Antofagasta, que los vio en el medio del mar. Y ahí los ya. embarcaron. Entonces los atendió muy bien y bueno, ellos felices porque cumplieron el sueño de conocer Chile continental. Y llegaron a Hasta allá. Antofagasta y después con el tiempo regresaron de nuevo. Oye, el Torreón, para volver de nuevo Sí, al correcto. Torreón, ¿de qué piedra? O sea, sabemos que está construido de Janiani hoy día. ¿Se conoce el destino original de las piedras del lugar? Sí, efectivamente. ¿Cómo lo trajeron? ¿Qué? Sí, bueno, sin lugar a duda de que el único medio de transporte eran las carretas, La carreta y los bueyes. empujados por los bueyes. No, he ido a Telangaría, ¿cómo? Pero también hay que señalar de He ido a que Telangaría, aquí que no, que no me Telangaría, o te puedo teatro, Mira. pero estás ahí Pereo, o sea, Ahí Pereo, tú he puedes. ido a Maya, estando nomás que quiero mi Pereo, Maya, acá era, pero Maya, Panga era, y no me Telangaría, tal y media. Mira. Ya efectivamente la construcción Torreón. del Torreón se llevó a cabo entre los años 1940, 1945, 47. Entonces fueron varios subdelegados quienes estuvieron a cargo de la construcción. ¿Ya? No era tarea fácil, había que traer, como hizo el tío, Piedra. a través de estas carretas empujadas por bueyes. Según el inventario del padre Sebastián, se sacaron alrededor de 16 pucaos de donde hoy está el estacionamiento de Punapau, de la cantera de Punapau. Entonces, claro, tenemos bueno, entre 1938 y el 39 estuvo Álvaro Tejeda, después estuvo el subdelegado Víctor Contreras, el año 1940. Entre el 41 y el 42 estuvo un tal Herman Rey. Entre el 43 y el 44 hubo un señor llamado Jorge Señoret, subdelegado. Claro. Luego tenemos el año 45 Ricardo Kompatski. Y luego finalmente Gonzalo Serrano, entre 1945 y 1947, quien sin duda alguna fue la persona, el subdelegado que lo inauguró. Pues bien, el tema está de que se sacaron estos 16 pucaos de Punapau, pero llama poderosamente la atención porque el padre Sebastián Engler no pudo haber frenado esto. Claro. Entonces, mi teoría es que en aquel entonces la figura del padre Sebastián aún no tenía tanta importancia. La fuerza que... Pero el tema está de que en 1940 él viajó al continente, ¿ya? Y lo reemplazó otro sacerdote. Entonces me da la impresión de que en su ausencia fue cuando sacaron todos estos pucaos. Claro, regresaron para acá, pero también debemos entender de que estaban ellos en plena Segunda Guerra Mundial. Claro. Por lo tanto, la construcción del Torreón, ¿ya? Si bien se construyó con fines de defensa y de vigilancia, pienso yo de que la presencia del Torreón era como para reivindicar la soberanía chilena bajo el amparo de la Armada de Chile, que era la jefatura militar naval de la época. Era como para reivindicar la soberanía. Aquí estamos y estamos para proteger la isla. Entonces, claro,
Lo que pasa también es que el padre Sebastián, si bien empezó con la investigación de la historia, de la leyenda, del diccionario, y también realizó el primer inventario arqueológico de los Ahu, ¿ya? Pienso yo de que cuando se publicó el libro La Tierra de Hotumatú del año 48, a partir de esa fecha en adelante fue cuando el nombre de él, Sebastián Engle, y de la isla realmente sale a la luz, como, porque hay que recordar que La Tierra de Hotumatú fue el libro que dio a conocer en Chile continental la historia de la isla. Así es. Se empezó a difundir. Entonces pienso yo de que el padre Sebastián no tenía tiempo para inventariar los moai y los pucaos antes de la publicación del libro, porque tenía que escribir el diccionario, recopilar la leyenda, escribir el libro y realizar el inventario arqueológico alrededor de la isla, ¿ya? Entonces, después de la publicación del libro, ahí recién él se preocupó por realizar el nuevo inventario de los moai y de los pucaos, y ahí es cuando realmente empieza como a poner estos nombres encima de los moai y de los pucaos, si bien Claro. Pedro Atán ya había realizado esta labor anteriormente, el año 85, cuando se declaró Parque Nacional y Monumento Histórico a la isla. Ya. Entonces, Volvemos al Torreón. Sí, correcto. Y volviendo también al tema de los pucaos y Así del es. inventario de los pucaos. Ujú. Entonces fue a partir de 1948, fue cuando Sebastián Engle se preocupó de ponerle número a todos los moai, a todos los pucaos, de manera tal de que no se pueda sacar más pucaos de Punapau. Ese es el tema que yo quería enfatizar. Muy bien. Mira, ¿Algún recuerdo? A propósito de eso mismo, Sí. este caballero se le olvidó algo. Ese recinto fue ocupado por el ejército de Chile. También. Claro. ¿Te acuerdas del año aproximativo? El año 55. Ay, 55, 54. 54. El ejército de Chile instaló una base militar aquí y ocupó el Torreón como oficina. Y para adentro, por adentro donde está hoy día actualmente, Ajá. todo eso era un predio. o sea, ahí dormían los militares. Ahí estaba, me acuerdo del niño que le gustaba mucho, Aurelio Pon. Mm. Puta, vestía de militar, de ejército, le gustaba. Y hay varios niños que están ahí. Y ahí se formó Leviante Araki. Mm. Con ese Leviante Araki ha sido el único Rapanui que ha llegado al grado de teniente coronel del ejército. Pinochet lo recibió y lo nombró teniente coronel del ejército. Incluso trabajó en el regimiento en San Bernardo. ¿Y usted qué recuerdo tiene de ese lugar? Por eso le estoy contando. Adulto. Claro, por eso le estoy diciendo que en ese lugar, adulto, y yo niño veía cómo se instala el ejército y ocupa ese sector. Ya, la Armada ocupaba solamente la casa nomás, Ajá. pero desde el Torreón hasta para abajo estaba el terreno que estaba al fondo también. Ajá. Ahí los soldados practicaban desfiles, marchas, desfilaban, hacían movimientos de armamento, todo eso. Eso lo hacía. Pero el recinto propiamente tal lo tenía el ejército y ocupaba todo ese lugar. Las bodegas que estaban ahí lo ocupaba el ejército en guardar sus instrumentos, su armamento y todo. Claro. Todo eso De lo ahí se ocupaba. transforma en la agrupación que en un momento vendían verdura, los garpones del costado. No. Eso era un regimiento del ejército, lo ocupaba el ejército. Y la casa lo ocupaba la Armada. Pero todo ese recinto, desde el Torreón hasta allá atrás, todo eso lo ocupaba el ejército. Bueno, lo que llama la atención, Carlos, es los moai que está en Traquita. Sabemos que los moai de Traquita es únicamente de la zona de Poique. La distancia de haber ido a buscar hacia allá y después lo devuelven. ¿Se conoce una trayectoria de por qué fueron a buscar tan lejos y por qué lo devuelven? Bueno, es una buena pregunta. ¿Por qué fueron a buscar un moai, por muy pequeños que eran, pero igual eran pesados? Súper pesado. Llama la atención de que fueron a un lugar bastante lejos. Al Poique. Al Poique. Claro. Atrás. De hecho, aquí tengo una fotografía de mi mamá
con Catalina Ipao tomada en diciembre de 1952, Claro. ¿ya? Posiblemente para el día de Navidad, Sí, ¿ya? más o Porque menos. se juntaron aquí en el Torreón para hacer un acto cívico y era el cambio de mando del subdelegado Carlos Salazar. A propósito de este mismo recinto, solamente las autoridades podían entrar por ese camino. Ah, Los Rapanui que iban y entrar, aquí había un camino costado. en la Pirca, había una huella natural, por ahí entraban los nativos. Aquí, por esta parte aquí, entraban todas las autoridades militares. ¿Qué decían los Rapanui sobre eso? ¿Se Bueno, acuerdan? Los Era comentarios. discriminación, o sea, muchos sabían, cuando volvieron del continente, muchos que entendieron la visión, la forma de vida y todo, ellos obviamente se sentían discriminados. Y esto mi papá era funcionario y me contaba a mí, me decía, no, eran discriminados. O sea, la discriminación lo introducieron directamente a la isla de esta separación. No, si todo lo que denunció Alfonso Ramos usted se justifica plenamente. Ajá. Se justifica porque la Armada abusó mucho de la isla, y especialmente de la construcción del leprosario. Claro. Al ellos construyeron el leprosario, abusaban de las niñas, si tú tenías ahí una mancha... Arriba, Claro. eso es cierto. Claro, y te mandaban al sanatorio arriba. Sí. Bueno, uno personalmente tiene una experiencia. Yo me acuerdo una vez había un estacionamiento ahí, me estacioné con mi papá, Carlos Rapu, y él contó su experiencia que vivió dentro de ese torreón en la Claro. cual lo torturaron. Claro. Porque en Un esa montón, época ellos un iban a buscar montón de cordero gente. para comer, Claro, un montón. y lo atraparon con mi tío Rafael y metieron junto con una vaca para que ellos no pudieran dormir. Y era él como uno de los castigos más grandes, giraba la vaca y ellos giraban. Entonces no podían dormir y era vigilancia. Uno dormía y el otro hacía. Es triste de saber que esas cosas pasaron en la isla. Claro. En su momento de autoridad, ¿se pudo conversar esta historia? No, ninguna de estas cosas en alguna medida en la Comisión de Desarrollo de la isla, algunas frases, algunas ideas, pero en términos generales no se ocupaba. Pero sí, cuando en Santiago, en 1967, se creó el organismo, la Comisión Coordinadora de Isla de Pascua, para estudiar y otorgar los derechos civiles y constitucionales al pueblo, ahí se lanzó todos estos temas. Ahí fue denunciado todo. Sí. De cómo, o sea, en alguna medida yo ya estaba contratado, era funcionario de gobierno, tenía 17 años. Y yo venía egresando como profesor junto con Jacobo Gey y Sergio Rápido. Entonces nosotros, o sea, Jacobo y Sergio, en alguna medida pasaban, pero yo era funcionario estable. Yo atendía la oficina Rapa Nui, que era... Y ahí se conoció, invitaba a Policarpo Ica, a los Pacarati, a Mariano Pacarati, a Diego Pacarati, al cojo Joaquín Rapo, un montón a la nueva Sofía Sofía Araki. Toda esa gente iban a este organismo y contaban su punto de vista sobre la administración de la isla y cómo vivía la población. El maltrato. El maltrato. Todo. Algunos contaban de buena manera, otros otorgaban toda la historia de la isla. Carlito, ¿qué pasó con los moai del costado del Torreón? Habían dos de Traquita. ¿Qué pasó? ¿Por qué esos moai ya no están ahí? Ya, efectivamente, ya. No me cabe la menor duda de que la instalación de estos dos moai fue idea del padre Sebastián, ¿ya? Creo que se puede ver de esta manera. El padre Sebastián creó como un parque interpretativo de lo que fue una aldea ancestral, porque a través de esta fotografía podemos ver, ¿no es cierto?, el Torreón, los dos moai, un Jarepaeña, había un Tajeta, ¿ya? Y una casa bien grande atrás. Etcétera, etcétera. Y los moai que El tema está de que en 1946 el padre Sebastián instaló su primer museo, ¿ya? Justo frente al Torreón. Posteriormente ese museo se trasladó a la escuela
y de la escuela se trasladó donde actualmente está el Museo Padre Padre Sebastián. Sebastián, que fue fundado oficialmente en octubre del año 73. Pues bien, estos dos Moai Traquita, ¿no es cierto?, fueron transportados del Poique y bueno, esto obviamente obedece al llamado ornamentación y hermosamiento del lunes fiscal. Y qué mejor poner estos dos Moai en el barrio cívico, de la autoridad máxima de la época, ¿ya? Entonces, cada vez que llegaban las visitas ilustres en los barcos desde el continente, ¿no es cierto?, el primer lugar donde se tenía que dirigir era, ¿no es cierto?, la autoridad máxima. Entonces, el padre Sebastián, ¿no es cierto?, se preocupaba por difundir la cultura de la isla y estos dos Moai de Traquita daban la bienvenida a los visitantes que llegaban desde el continente. Entonces, el hecho de que lo hayan trasladado a Poique, bueno, en mi humilde opinión personal, creo que no está en lo correcto. Creo que si bien se retornó a su lugar de origen, pero creo que lo más importante que debemos velar es que el Moai permanezca en la isla, ¿ya? Entonces, creo que al sacar el Moai de ese lugar, se está como, desapareciendo parte de la historia moderna de la isla. Claro. Entonces, no debieron haberlo llevado al Poique. Pienso yo que debieron haberlo dejado ¿No será ahí mismo, un en ese mismo tema lugar. de la piedra tan densa, por ejemplo, al restaurar el Moai de Tejeda, el Jotumatúa, que es en Toba, a lo mejor durante esa época se dieron cuenta que era más frágil y puede ser que buscaron una más sólida, ¿no? Un tema de erosión que ellos deben haberlo visto. Desconozco el motivo. Ya. Desconozco el motivo. Lo único que sé es que el Moai está en el Poique, nadie lo ve, está boca abajo y Pero la base de cemento está. Bueno, hoy Allá. bueno, hoy Sí, Ah, la base ya, de perfecto. cemento está. hoy bueno, Se- hoy estamos ahí, ¿eh? Sí, no, se nota perfectamente bien que tuvo parado en un lado porque hay una base de cemento correcto. pegado al Moai. En todo caso, el hecho de que lo hayan devuelto al Poique también tiene su legítima, Originalidad. su motivo legítimo, porque claro, hay personas que simplemente opinan de que debiese estar en su lugar de origen. Pero lo que voy yo es lo siguiente, de que en todas las fotografías antiguas, ¿ya?, de los años 40, de los años 50, de los años 60, y aquí tengo una prueba, ¿no es cierto?, Así es. mucha gente se sacaba fotos aquí en este Moai. Entonces, claro, la gente Era llegaba un histórico. y se sacaba. Entonces, son cosas históricas. El hecho de que ese Moai ya no está en ese lugar, entonces da un poco de nostalgia. Pero, insisto, lo importante es que el Moai está en la isla. Así es. Eso. A propósito de la piedra Hanihani, ¿ya? Simplemente recalcar de que no solamente se utilizó la piedra Hanihani para el torreón, sino que para el arco Sí. de la Armada, El donde portón dice de la entrada. Jefatura Militar 1945. Bueno, queremos recordar a nuestra comunidad que el tema de hoy día es el torreón que está ahí en Ajebaiti y su historia. Antiguamente nosotros hemos hablado de la iglesia donde toda nuestra comunidad se reunía para poder realizar su día de intercambio de los conocimientos, de las reuniones que pasaban en aquellas épocas. Y resulta que este edificio, que hoy día es más conocido como el Torreón de la Armada, ahí se reunía la delegación de la Armada, lo utilizaban como oficina, como registro civil, también un espacio que podría uno interpretar como la delegación actual, donde había muchas actividades de institucionalidad. De ese tema estamos debatiendo hoy día, estamos dándolo a conocer a usted. Recordemos que es este programa del Mata o Terapanui, Teara o Teaamu o Hangaroa, está realizado
en conjunto con el Secretaría Técnica de Patrimonio de la área Educación y Difusión, con nuestros invitados, don Alfredo Tuqui Paté y nuestro investigador Carlito Pau Ajuque, para volver un tema de lo que había en ese lugar, don Alfredo. Usted siempre habla del tiempo, del clima y de esta campanita. Y era muy seguido tocar en la El campana. tiempo antes era más peligroso que ahora. Ya, ¿por qué? Hoy día ha terminado bajado un poco, que había muchos temporales, mucha lluvia. Ya. Y además el mar en el Océano Pacífico era más violento que hoy día. No, sí, era tremendo. Y además este edificio avisaba los incendios en los cerros. Acuérdate que en 1975 yo vine a hacer un censo, había 75.000 mamones aquí. Po. Sí, po. O sea, si se incendiaban los patos, quedaba la crema con los mamones. Po. Claro. Por familia se entregaba medio cordero los días lunes y los días viernes. Así que había que ir a retirar allá tu papo. Creo que es Rafael tuyo. Es mi tío. Tu tío. Mi tío. Nosotros íbamos ahí a buscar la mitad de los mamones. A cada familia se le entregaba medio cordero el día lunes y el día martes y el día viernes. Oiga, Vale. pero usted en antes me decía de que había marinos que iban en la parte más alta del torreón y tocaba la campana. Esa campana era para avisar el temporal que iba a ocurrir. Ya sea marea alta, azotada, se inundaba todo el sector de Angapico, la caleta de Angarotay, todo ese sector. Entonces el mar subía hasta alto. ¿Y cuál era la reacción de la gente? ¿Cómo la gente al escuchar eso? No, la gente lo que esperaba era recolectar los pescados que se quedaban ahí. Pues, claro, que salían Pero gratis. no se asustaba con el... Obviamente que se asustaban si iban más adentro el mar. Pues. Ya. Pero normalmente ya estaban acostumbrados y llegaban a un lugar determinado. Ahí donde está la cancha de fútbol, y llegaban hasta el lado del cementerio del Oleaje. Exacto. Claro. Hasta ahí. Yo le quiero preguntar algo al tío. ¿A qué se refiere cuando la gente habla sobre Pujiteconeta? ¿Pujiteconeta? Sí. Ah, ¿por qué? ese también era Pero, un aviso. ¿por qué? ¿Para qué? Para avisar también del peligro. Como una Ya. sirena. Para despertar a la gente, porque había gente que no le da importancia, porque estaban habituados a las cosas. Pero o la campana o te conecta. Pujiteconeta. Claro. O lo otro, el conecta también se usaba para llamar el día lunes a hacer fila. Al lunes fiscal. Para el lunes fiscal, para trabajar el lunes fiscal. Todo ese tipo de cosas. ¿De Ya. qué se trataba ese lunes fiscal dentro de su vivencia? El día lunes, todos los papás tenían que presentarse en la Armada antes de las 8 de la mañana a desfilar. Y ahí cantaba el himno nacional. Ya. Ahí cuando decían de los cocos. Entonces ahí tenían que desfilar y se repartían para hacer trabajo doméstico en cada sector. Ya sea en las calles, para ornamentar las calles, limpiar la escuela, la iglesia. Y de ahí partía la base del torreón. De ahí se distribuían por grupos y así lo hacían. Ahí está este señor Pedro Atán, que era el que encabezaba, el Vicente Pon, estaba Vicente Pon, estaba Pedro Atán. ¿Quién era el otro? El viejo Tuco Tuqui. El viejo Tuco Tuqui era el que administraba desde donde está Devia, ¿Ya? la entrada para Mataveri, Sí. que ahí administraba Sí. el viejo Tuco. Porque para lavar la ropa en esos tiempos, o uno de dos, ibas al volcán con tu mamá y tu papá a lavar la ropa. No, tu mamá nomás, papá no estaba ni ahí. No. Entonces iba la mamá con el hijo, por ejemplo, yo iba siempre con mi mamá a lavar la ropa. Ayudaba a mi mamá a llevar la ropa, bajábamos al volcán y después yo lo volvía a Había hacer. que pedir permiso. Claro. Ahí mismo. Ahí es donde está el viejo Tuco Tuqui. Ya. Tú tenías que pedir permiso y te da un papel. O si no, iba ahí arriba, no está Huaquibi. Pues era Aquí. Nitin Orana, era... Lo De dijo, Bajo, lo dijo. Baiteca. 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 Ahí iban a lavar la ropa también. Tapa ahí. Y ahí se juntaban todas las mujeres y se intercambiaban los datos. ¿Qué Ah. hombre era bueno y qué hombre era más o menos? Mm. Pero entiendo también, a propósito de
Tucotuqui, el terreno donde está el torreón, anteriormente se dice que era de Mamaveri, que se lo dio a Tucotuqui. ¿Es eso verdadero? No sé, Ya. desconozco eso. Yo cuando nací, la armada ya estaba ahí ya, pues. Ah, Ya, pero anteriormente, Tucotuqui algo tiene que ver, porque hoy en día No, los descendientes de ahí Tucotuqui están ahí ahí. hay un error. Toda esa gente que hoy día tiene tomado ahí el Exacto. sector, ahí hay reivindicaciones de sus tierras. ¿Ah? Reivindicaciones de sus eso tierras. es un error. ¿Por Porque qué? porque yo tengo un documento escrito de mucho antes, que cuando era niño, Tucutuqui, la Armada tiene inscrito el terreno a Juan Araki. Ya. Juan Araki es el dueño de ese terreno. No es los delincuentes que están hoy día. No, ese terreno no es de ellos. Es de Juan Araki el dueño. Y la situación actual, usted se sabe que fue parte del Rotary. Tuvo un buen Sí, tiempo yo ahí. tuve como Y 5 usted años, 4 años solicitó, utilizó una parte del Torreón como oficina. como oficina. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo usted logra a estar adentro del Torreón cuando siempre estuvo cerrado? ¿Cuáles fueron las Porque gestiones? tuvimos que pedir permiso para... ¿A quién pidió permiso? Ahí ¿cómo se llama el que estaba administrando este sector en ese tiempo? Hace poco. Ya. Que, Sí, pues. claro. ¿Quién fue el que me autorizó? No me acuerdo. Ya. Él me autorizó a ocupar la oficina y lo hacíamos. Hacíamos la reunión de Rotary. Solamente las reuniones. Solamente la reunión, nosotros nos ocupamos. Ya. Tenía, Ok. al frente de este edificio aquí había un baño. Ya. Entonces ocupábamos como oficina y ocupábamos el baño. Ah, ya. Pero no hacíamos ninguna otra cosa. ¿Y hoy día? ¿Qué sabe usted de ese Torreón hoy día? ¿En qué está? ¿Quién lo administra? No, ¿Si hay no un sé. cuidado no hay un No, cuidado? que ¿Una no. proyección a futuro? No sé quién es el encargado del terreno hoy día. Carlito, ¿tú crees que es un lugar que habría que recuperar como casi un... No, como monumento histórico yo estoy de acuerdo en resguardar. Indudablemente, mientras se pueda, hay que rescatar ese lugar, Es un monumento porque es parte de la histórico, historia. parte de la historia. Ya. Independiente de la interpretación que se tiene sobre la función que cumplió en el pasado, ya sea el lugar de la autoridad máxima o el lugar de los malos, que se metían presos a los que se maltratos. portaban mal, etc. De los Pero maltratos. hay que rescatarlo porque es un lugar importante, es un sitio patrimonial importante Sí, que merece ser rescatado para que las futuras generaciones también sepan la historia, cómo fue la historia moderna de la isla. Pero al mismo tiempo, claro, agradecemos a todas las personas que llegaron a la isla ya en los años 40, 50 y que tomaron fotografías, porque todas las fotografías que se Tenemos. maneja hoy en día fueron porque visitas que llegaron esporádicamente, eran visitas de 4 días, 6 días, 10 días a lo máximo, Claro. y que tomaron fotos. Y gracias a esas personas que tomaron esas fotografías, que hoy tenemos este registro visual histórico de dicho lugar. Hasta hace poco, la editorial Rapa Press publicó un libro sobre un fotógrafo que llegó a la isla, Marcos Chamudes. Sí, Sí. Y este libro aparecen muchas fotografías del Torreón. Entonces se ve, a través de las fotografías de este libro, grupos de niñas bailando, ¿ya? Ya en esa Se época. ve también, en esa época, esto fue en diciembre de 1952, grupos de niñas bailando. También se ve a un subdelegado hablando ante la gente y aparentemente fue el cambio de mando. El cambio de mando del subdelegado, y entiendo de que quien asume de subdelegado en ese momento fue Carlos Salazar. Pero además fue un momento histórico para la misma Armada, porque el año 52 fue cuando la compañía explotadora abandona sus servicios en la isla, ¿ya? Y a partir del año 52, 53 en adelante, hasta el 66, Que retomaba. es cuando la Armada asume la administración de la isla, hasta la Ley Pascua.
Así el es. año 66, cuando se establece La ley la Paz. administración civil y el Estado de Derecho para la gente. Muchas mayor. gracias, Carlito. De Coro, nada, un placer. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día en Teara o Te Amo Hangaroa. Tal vez a futuro tendremos otro espacio más que será un placer invitarlo de vuelta. Que ako ito kuhan. Maururo Erang Coro. inot ko kaam ko baitea. Ya. Pero baitea y mamor de Valbuera. Era puro amor nomás en Ya, baitea. puro amor, puro amor. Puras niñas hacíamos, recolectábamos cuero, lana, todo. Y después el amor venía. Y con Perfecto. sopa y pilla. Ah, las famosas sopaipillas grandes. Así que muchas gracias, Carlito. Hasta el Gracias a ti. próximo programa. Gracias a Maurur, ti. un placer. Mauhingot kain akmawa te amo angarina. Anyanya to en korua ha ora mai te roara penie airuare oeri vangana tuai. Muanyanye te tahi ngapo kiene nos me tatu kainya ines vanang it tature o ira ta uena tatu en pirihako maururu tu korua. Y orana korua tato.